Estimados amigos, es un verdadero privilegio para mí tener esta nueva oportunidad de comunicarme con ustedes una vez más. Y en verdad que cuando yo les digo que es un privilegio para mí, lo digo no como una expresión vana, porque en realidad estoy intentando cada vez más y más tener mucha intención con las palabras que yo pronuncio, que salen de mí. Entonces, cuando yo les digo que es un privilegio, es porque de verdad considero que esto es un privilegio, el privilegio de la vida y el privilegio del regalo que yo estoy segura de que el Señor ha puesto en mi corazón, de venir a compartir con ustedes la lectura y pues los secretos del cielo que Él me va revelando a través pues del estudio y pues de esa comunión tan intensa que Él quiere que nosotros desarrollemos con Él, por muchísimas razones. Entonces créanme que cuando les digo que es un privilegio para mí, cada vez que los saludo es porque en verdad yo considero esta oportunidad un verdadero privilegio. Hecha esta acotación, entonces, bueno, como digo, bienvenidos entonces a lo que es la lectura del capítulo 16 del libro de Juan, que es pues el capítulo que nos ocupa hoy. Y bueno, pues iniciamos entonces la lectura. Hagan ustedes una recapitulación de lo que vimos en el capítulo anterior para continuar en esta historia tan maravillosa que nos está contando aquí Juan, de acuerdo a pues cómo él percibió esta venida del Señor, las cosas que él vio, las cosas que el autor de este libro vino a presentarnos, a contarnos, a dejarnos como testimonio de haber conocido cara a cara, persona a persona, a nuestro Señor, al Mesías del pueblo de Israel. Y recordemos que Israel tiene como palabra, tiene muchas significaciones, entre ellas Israel es el pueblo de Dios, el que tiene una comunión directa con el Señor. Entonces, bueno, dicho esto, comenzamos pues con la lectura del capítulo número 16 de Juan. Capítulo 16, versículo 1. Pero antes de comenzar, quiero simplemente recordarles que venimos leyendo lo que es este mensaje que el Señor le está entregando a sus discípulos, diciéndoles: yo no los voy a dejar solos, me voy a ir, les voy a entregar un espíritu, el espíritu de la verdad. No se preocupen, hasta ahora ustedes creen que creen, pero no creen en realidad. Van a creer cuando me vean regresar otra vez. Él está anunciando un poco su muerte en la cruz y pues su resurrección espiritual, puesto que regresa a su esencia natural, a su esencia esencial, a lo que es Él, pues el Espíritu. Entonces Él viene hablándoles de estas cosas a sus discípulos. Entonces así comienza el 16, cuando dice: todas estas cosas les he hablado para que no tengáis tropiezo. Escuchen, los expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que está rindiendo servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen ni al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya yo se los había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con ustedes, estaba enseñándoles muchas cosas. Pero ahora me voy al que me envió. Y ninguno de ustedes me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo les digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Consolador
el Espíritu Santo no vendría a vosotros, mas si me fuere, yo se los enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creyeron en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dicen? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre. Decían pues: ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, pero el mundo, la gente, se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, mis discípulos, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer, cuando da a luz, tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo al mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos: he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. El Señor les respondió: ¿ahora creéis? He aquí que viene la hora, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas yo no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo, dice nuestro Señor. Y así termina el capítulo 16, que es precioso. Entonces vamos a pasar inmediatamente a hacer algunos comentarios. Bueno, en primer lugar quiero comentar brevemente el verso número 1 del capítulo 16, que es tremendo para mí. Porque aquí dice: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Escuchen una cosa, hermanos, ovejitas queridas.
Cuando el Señor nos habla, esas son unas palabras, las palabras que Él pronuncia de su corazón, del Espíritu Santo de Dios en Él, esas son palabras muy poderosas que nosotros tenemos que tomar como tomamos el agua y como comemos el pan que nos mantiene vivos, y de ellas aferrarnos. Nosotros necesitamos aferrarnos a estas palabras. Cuando el Señor le dice aquí a sus discípulos, les he dicho todas estas cosas para que no tengáis tropiezo, esto en realidad lo que nos está diciendo, o lo que a mí particularmente me está diciendo en el corazón, es que yo les estoy diciendo todas estas cosas para que aguanten, porque a estos discípulos, ¿no? Y a mí y a uno también, pues en los momentos en los que uno está entrando y está conociendo este poderoso Dios de Israel, aguanten. Les estoy diciendo todas estas cosas para que ustedes se mantengan firmes. Les estoy diciendo todas estas cosas porque yo hablo de lo que ha de pasar, porque yo les estoy diciendo a ustedes qué cosas van a enfrentar, pero manténganse firmes. Se las estoy diciendo para que las sepan de antemano, y cuando las cosas vayan sucediendo sepan que ya el Señor las sabía. Pero les dice, ustedes van a pasar por todas estas cosas y los van a perseguir y no sé cuánto, pero viene una recompensa, pero viene un gozo, pero viene, fíjense ustedes lo que va a suceder. Hay dos momentos aquí, dos tiempos. El tiempo presente en el cual el Señor le estaba hablando a sus discípulos, ¿ok? De que pues ellos iban a ser perseguidos y algunos iban a buscar matarlos, y entonces, ¿cómo se llama? Lo harían, bueno, en el nombre de Dios, pues no, pensando que están haciendo esas cosas en el nombre de Dios. Y ese es el tiempo presente en el cual Él habló, que para nosotros es tiempo pasado, vamos a decir así. Pero en el tiempo presente, para nosotros, estas cosas significan que nosotros nos aferremos, como dije, al Señor, de que Él nos va a enviar a nosotros lo que es el Espíritu de la verdad, que nos va a decir las cosas que han de acontecer. Y todo esto tiene que ver con lo que es la revelación espiritual que Él ofrece con el Espíritu de la verdad. En el primer versículo está encerrado prácticamente todo el mensaje. Les he dicho estas cosas para que sepan las cosas que han de venir y se mantengan y no tropiecen, no caigan, no desfallezcan, no les crean a ellos, no, manténganse firmes caminando por este camino, ¿okay? Que Él nos va a ir marcando, que nosotros vamos a ir detrás del Señor. ¿Se entiende la idea? Esto es lo que a mí me transmite este primer verso del capítulo 16. Por eso digo, cuando el Señor habla, Él nos dice estas cosas para que nosotros allí nos quedemos, nos aferremos y solamente creamos las cosas que el Señor, el cual es el mismo Dios desde el principio hasta el fin, nos viene diciendo, nos viene enseñando, nos viene alimentando, nos viene diciendo, nos viene cultivando, nos viene acrecentando nuestra fe, nos viene llenando por dentro. Aferrémonos a esa palabra. Yud-Heh-Vav-Hei, el Dios del pueblo de Israel, revelado a Israel, pues revelado a estos hombres de esta familia originalmente, viene a ser el mismo Señor Salvador venido a la tierra. ¿Okay? Puesto que este es el mensaje que nosotros estamos entendiendo y con el cual nosotros podemos crecer en esta comunión aferrados a Él, ¿no? Entonces vamos a continuar con los siguientes comentarios. Por supuesto que el versículo 2 dice, os expulsarán de las sinagogas, y viene el momento en el que los que quieran matarlos o los que los maten lo harán diciendo y pensando que están haciendo, que están honrando a Dios. ¿Por qué? Aquí este segundo verso nos está diciendo
claramente a mis ojos, hermanos, a mi corazón, de que el Señor nos está advirtiendo acerca de las religiones. Las religiones, a partir de las religiones han surgido muchísimas guerras, muchísimos conflictos, muchísimos ataques, muchísimas justificaciones haciendo lo que no es justo y lo que no es correcto. Y lo dicen y lo hacen diciendo que lo hacen en el nombre de Dios. ¿De cuál Dios? No sabemos, porque nuestro Señor, ya en el momento en el que entró, en el que viene el Espíritu Santo del Señor, han terminado las conquistas de la tierra del Canaán por parte del pueblo de Israel. Ya esto ha sucedido, entonces Él viene en un momento para darle cumplimiento a esa visita anunciada a los profetas verdaderos escogidos del pueblo de Israel. Entonces, sin embargo, han nacido una cantidad, nació dentro de su pueblo el judaísmo, esa religión, y otras, ¿cómo se llama?, denominaciones también, que vemos que no estaban preparados espiritualmente, y lo vamos a seguir viendo en lo adelante, ¿no?, en los comentarios siguientes, pero el asunto aquí es que el Señor nos está diciendo, y harán cosas en contra de mí, creyendo que lo están haciendo por Dios, pero hacen, aquí dicen, en el número 3 dice, y harán estas cosas porque no conocen ni al Padre que está en los cielos, ni me conocen a mí, dice el Señor, porque no conocen al Espíritu Santo y no conocen al Señor, al Mesías. Recordemos nosotros que en realidad el Señor viene llamando a gente del pueblo, cuyos corazones Él conoce de antemano. El Señor no vino a llamar a sacerdotes de iglesias, puesto que las iglesias, hemos visto, se contaminaron con corrupción, con poder, con búsqueda de control de los pueblos, de las ciudades, de los ciudadanos de esos pueblos. El Señor viene buscando corazones que son humildes, que son moldeables, que son manejables por Dios, para venirles a entregar pues el regalo de su presencia, de enseñarlos, de guiarlos, de conducirlos, de bendecirlos. Entonces, cuidado, hermanos, con las religiones, porque cuando el Señor dice que harán estas cosas en el nombre de Dios, es porque ese Dios al cual ellos predican no es el Dios verdadero, puesto que el Dios es el Dios manifestado, creador del cielo y de la tierra, que creó al hombre, que creó toda la naturaleza y todas las cosas que nosotros conocemos, que le habló. Escuchen, esto es importantísimo. Dios habla. Dios le habló directamente a Adán cuando creó el primer hombre. Dios le habló a Noé directamente y Noé le creyó. Esas son las cosas importantísimas que marcan a una generación que Dios busca. Dios le habló a Noé y él no dijo que estaba loco, él le creyó y empezó a hacer algo que verdaderamente lucía como una verdadera locura. ¿Cómo se le ocurre a alguien construir un barco encima de la tierra pensando que vendría un diluvio o cualquiera fuera la causa, ¿no? Noé fue un hombre con un corazón humilde que escuchó una voz y le hizo caso a la voz. Es el mismo caso de Abraham, es el mismo caso de Isaac, es el mismo caso de Jacob, es el mismo caso de Moisés. Israel está marcado por hombres que escucharon una voz y que creyeron en esa voz. Entonces, cuidado con las religiones, con las sinagogas, con el significado que se le ha dado también a la palabra iglesia, porque iglesia es precisamente ese hombre que escucha a Dios directamente, que escucha a Dios, que conoce quiénes son sus patriarcas, antecesores, las personas que fueron marcadas de esta manera. Por eso la importancia de conocer este libro,
porque este libro es súper espiritual, hermanos. Y el hecho de no conocerlo y de no meternos y de no tratar de investigar en esto, nos estamos perdiendo el verdadero tesoro por el cual nos fue entregada esta vida. Continúo con los comentarios, ¿no? Y llama también la atención, antes de continuar, me llama también la atención de que muchísimas de estas religiones de las que nosotros venimos, cuando nosotros mencionamos el nombre del Señor, de Jesucristo, sienten y expresan un rechazo. Lo tienen colgado en una cruz allí, o el cristianismo tiene la cruz allí puesta y no explican estos significados. Y entonces la gente se generan esos odios, ese rechazo que es imposible comprender. Verdaderamente es imposible comprender. Porque pareciese que el hombre no quiere conectarse. Tiene miedo tal vez de conectarse con un nivel superior espiritual verdadero. Es una tristeza. Y recordemos esto, Dios es espíritu. Esto que no se lo robe nadie a Israel. Hermano, usted es Israel, usted es oveja del pueblo de Dios, de ese redil escogido. No tenga miedo, continúe adelante. Continúe adelante. El camino y la trayectoria y la travesía es maravillosa cuando nos aferramos nosotros fuertemente y específicamente a las palabras que Dios nos va entregando, tanto escritas como cuando Él considere que es el momento en el que usted puede recibir una palabra tal vez audible a sus oídos, porque el que creó el oído escucha. Y el que creó los labios habla. Entonces, bueno, seguimos aquí en este tema. Entonces, en este versículo número 3, cuando el Señor dice, y harán esto porque no conocen al Padre ni me conocen a mí, es porque Él nos está diciendo claramente que no tienen no han recibido el regalo del Espíritu de la verdad, como lo vamos a ver más adelante, puesto que el Espíritu de la verdad da testimonio de Él. Cuando una persona en realidad viene a conocer al Señor y se entrega de corazón, de mente, de cuerpo al Señor, ¿okay? Sin caer en esas interpretaciones religiosas absurdas, sino una entrega verdadera, amorosa, de fe, de confianza, de que es allí en el Señor en donde yo tengo que poner mi fe. Cuando estas cosas suceden, ¿cómo podemos nosotros ir en contra del Señor? ¿Y cómo podemos nosotros, cómo aquel pueblo en aquella época pudo haberle hecho daño, si acaso eso sucedió así, a los discípulos del Señor? Bueno, hay muchas historias acerca de lo que sucedió con la muerte de los discípulos y esas cosas, pero tengamos cuidado. Vamos a hacer un estudio acerca de la muerte de los discípulos, a ver cuál es el fundamento y cuál es cómo sucedieron, de dónde salen, cuáles son las fuentes de esa información, porque hay que tener muchísimo cuidado. Le mete las religiones mundanas, pues digamos así, que dicen que son cristianas o que creen en el Señor, por ejemplo. En realidad, como ustedes lo saben, han cambiado muchísimo el significado y la interpretación de los textos. Entonces, cuando ellos van a traer hechos de la historia, cuando traen hechos ya que están fuera de lo que es la palabra de Dios, ellos le pueden meter y sacar todo lo que quieran, porque ya no es el texto, ya no es el mensaje de la palabra de Dios. Llego hasta ahí, voy a seguir con los comentarios.
Y entonces, bueno, el Señor dice, estas cosas no se las dije al principio porque yo estaba con ustedes, pero les está anunciando que se va, nuevamente se va y regresa al Padre Espíritu, como venimos diciendo. Les insisto, hermanos, que tengan este tipo de interpretación de que el Padre, de que cuando nuestro Señor habla de el Padre, Él se está refiriendo al Padre Espíritu, al Dios Espíritu. Regreso pues entonces al Espíritu. Entonces dice que les conviene que no se pongan tristes, que les conviene en realidad que se vaya, puesto que Él va a enviar entonces este Espíritu de la verdad, que hemos dicho que es un Espíritu que revela que revela la verdad bíblica y que revela lo que ha de suceder. El Señor se los dijo de persona a persona, cara a cara, pero una vez ido y cuando les enviare este Espíritu a sus discípulos, ellos comenzarían a conocer las cosas que han de suceder para que ellos se preparen, sepan, se preparen hacia el futuro, que caminen sabiendo lo que ha de suceder. Entonces, esta revelación, digamos así, profética, futurística, lo que hace es que le da al discípulo ese tipo, una herramienta para de alguna manera prepararse, protegerse, evitar o propulsar, situaciones, bien sean cuáles sean, que el Señor esté presentando. Si son buenas y positivas, pues adelante, pues ir hacia ellas, porque es el camino que el Señor les viene marcando. Pero si el Señor muestra algo que no está muy bien, entonces prepararse en la oración, en pedir muchísima protección, en pedirle al Señor que nos envíe sus ángeles y que nos rodeen, etcétera. Todo este tipo de cosas que nosotros llamamos que es la oración, digamos, pidiendo protección a Dios. Y esos salmos que son para pedir protección a Dios. Ese corazón que se conecta con el Señor y dice, bueno, mira, Señor, esto en tus manos estamos, dentro de tu nombre nosotros nos colocamos, y entonces allí tú nos mantengas y nos preserves de acuerdo a como sea tu voluntad y tus tiempos para nosotros, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gusta mucho lo que dice el Señor aquí cuando dice que este es un Espíritu Santo, este Espíritu que el Señor les está anunciando a sus discípulos que recibirán después de que se vaya. Dice que este Espíritu va a convencer a las personas de pecado, de justicia y de juicio. Así dice el versículo número 8. Cuando a veces vemos las palabras mundo, hay que hacer una distinción. En unas oportunidades, recuérdense que esto fue escrito hace muchísimo tiempo y en diferentes idiomas, etc. Unas veces cuando leemos la palabra mundo, quiere decir gente, otras veces quiere decir gente, personas, otras veces quiere decir la Tierra, el planeta Tierra. Entonces, el Señor dice, cuando venga Él, convencerá a las personas, al mundo, a las personas, de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, que cuando una persona recibe ese regalo del Señor, por haber caminado y andado por este camino que nosotros estamos aquí caminando, cuando estamos leyendo la palabra del Señor, cuando nos estamos conectando con el Dios vivo, entonces este Espíritu, en este caminar, en este comprender cuáles son sus principios, en este comprender cuáles son sus mandamientos, en este comprender cómo piensa el Señor,
qué le agrada al Señor y qué le desagrada al Señor. Este espíritu que está haciendo, que estamos recibiendo y que nos está alimentando con esta palabra, nos empieza a convencer de los pecados que hemos cometido. Ya nosotros nos vemos diferentes a nosotros mismos, nos comenzamos a dar cuenta de que le hemos fallado a Dios, de que le hemos fallado al prójimo, a quien Dios ama también, porque si mi alma pertenece a Dios, ama a todos los seres humanos. Aunque ellos no le amen, Dios los creó para ser amados. Entonces Él está esperando que vayamos nosotros a amarlo a Él, y amándolo a Él, nosotros amemos también a los semejantes nuestros. Entonces, si hemos cometido pecado, comienza el Señor a mostrarnos a través de su palabra nuestras fallas, nuestros errores, en donde nosotros transgredimos sus principios, su libro de instrucción, porque como yo vengo diciendo, yo no me tomen por legalista, porque yo no soy una persona legalista en un sentido de que hago las cosas obligatoriamente, porque si no las hago, no. He sido convencida por el Señor de que su verdad es buena, es positiva, trae buenos resultados en la vida, consecuencias maravillosas si las ponemos en práctica, si creemos en ellas, si nos llenamos en esto. Yo estaba muy vacía, como les digo, y esto va llenando. Entonces me empieza a convencer, y nos empieza a convencer el Señor diciéndonos: mira, ustedes hicieron estas cosas. Entonces, si nos convence de pecado, entonces también nos conduce al arrepentimiento, que es una herramienta tremenda. Es un momento de humildad frente a Dios, reconociendo que hemos fallado. Y entonces, bueno, llegará el momento, si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Entonces es importantísimo que este convencimiento de pecado nos conduzca a un arrepentimiento sincero, porque tenemos que llegar también al ejercicio del arrepentimiento sincero. No creamos nosotros que, como literalmente hablando, digamos así: bueno, Señor, te pido perdón, pero no. Simplemente hablando o huecamente hablando. Al principio les dije, mis palabras quiero que sean muy bien intencionadas, o sea, que salgan como que de mí, de lo más profundo de mi ser. Entonces yo quiero pedir perdón a Dios en arrepentimiento, estando 100%, 360 grados convencida de que he cometido una infracción y que por esa causa he padecido las consecuencias de mi transgresión. Es como una especie de asumir responsabilidad frente a Dios y frente a los hombres, es decir, a la humanidad, a las personas cercanas, o esas conexiones a las que Dios nos ha puesto tener entre nosotros, ¿no? Pedirles perdón si nosotros hemos fallado, ¿no? Entonces, es importantísimo el Espíritu Santo, porque nos conduce a esto. Alguien que dice que tiene el Espíritu Santo es una persona que practica, que se mira en el espejo de la ley, en el espejo de la instrucción, del consejo de Dios, y entonces cuando el contraste es contrario, cuando la imagen reflejada no se parece a la que Dios quiere que nosotros tengamos según su ley, debe ir al arrepentimiento, convencido de verdad de que falló a Dios. Eso es para usted, oveja, no para que uno vaya a decirle a otra persona que lo haga, no, esto es para usted. No vaya usted a decirle: arrepiéntete. Nosotros ya no tenemos que hacer estas cosas. Cuando uno lee la Biblia es para uno.
Entonces uno tiene que ir a este nivel de arrepentimiento porque hemos conocido que le hemos fallado a Dios. ¿Cómo? Aquí dice también que convencerá al mundo de justicia y convencerá al mundo de juicio. Justicia, juicio, pecado, justicia, juicio. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios es un espíritu de preceptos. Ella misma, venimos insistiendo en esto, hermanos, ella misma está viva y condena o perdona, porque la misma palabra de Dios es justicia. Es el sistema de justicia divino, es el sistema de preceptos divinos. Es la que nos dice cómo el ser humano debe conducirse en la vida. Es un sistema de moral, de la moral del hombre de Dios. Entonces es el Espíritu Santo es el sistema donde se establecen las normas de cómo nosotros, si decimos que amamos a Dios, a este Dios de Israel, nos dice cómo nosotros entonces poder conducirnos. Este libro podemos verlo así como la persona que no tiene nadie que le dé un buen consejo. Si usted ha sido oveja dispersa y a usted nadie le da un buen consejo y usted llega aquí, bueno, usted llegó aquí al mejor consejero posible. Y entonces dice aquí que el Señor va entregando preceptos, mandamientos, principios que van a ser sus mejores consejeros. Y entonces por ese paso, por ese camino uno va andando y entonces las cosas van funcionando de bien a mejor, de bien a mejor. Es un sistema de justicia al cual nosotros cuando lo comenzamos a conocer nos damos cuenta: he cometido infracción, no he cometido infracción, lo he hecho bien, lo he hecho mal, me arrepiento, o ok, las cosas debo hacerlas mejores que las haga así, me voy a proponer hacerlas de esta manera. Yo quiero formar parte de este pueblo amado de Dios, que lo tiene como Padre, porque el Espíritu Santo es nuestro Padre. A esto vino el Señor precisamente, a entregarnos una ayuda a nosotros. Entonces, ese Padre que necesitamos tener con nosotros en todo momento, que está por encima de cualquier padre en la tierra, por supuesto, porque la ley y la justicia divina son perfectas, no le hacen daño ni a usted ni a nadie, no son convenientes solamente para una persona o una familia, son convenientes para la humanidad, para el mundo entero. Y dice además que el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Hay personas que todavía están pensando que el Señor no tiene poder. No, cuando yo les estoy diciendo a ustedes, aférrense a esta palabra, es para que aferrándose a ella, ya ustedes sepan que lo que no es esta verdad ha sido vencida. De esta manera es como se vence de alguna manera el obstáculo o los impedimentos a que ustedes se acerquen a Dios. O que nosotros nos acerquemos a Dios, ¿ok? El Señor ya ha enjuiciado al mal. Cuando el Señor vino, ya el juicio llegó. El juicio llegó, la palabra se hizo carne, el verbo se hizo carne, el juicio ya llegó. Aferrémonos entonces a este sistema de justicia perfecto y divino que nos dice a nosotros cuál es la mejor manera de nosotros actuar para nosotros mismos, Dejemos de estar en guerra con las personas que están alrededor de nosotros y no creen, si creen. Miren, hermanos, esto es un libro personal
Dios es un Dios personal. En tanto y en cuanto nosotros nos vamos llenando y rellenando y metiendo más y más y más a comprenderlo y a estudiarlo y a conocerlo, la relación con Él es maravillosa y entonces vamos comprendiendo y teniendo, vamos a decir así, comprendiendo qué es la humanidad, cómo piensa la humanidad, qué está sucediendo en las personas que están alrededor de nosotros. Y bueno, pues por supuesto, más empoderados en una oración, pero cada persona va a tener su momento con Dios. Si a usted le llegó su momento y usted está en el medio de una familia que, bueno, no todo el mundo está entendiendo, no todo el mundo está caminando al paso que usted está caminando con Dios, o que usted está en un nivel de comprensión de las Escrituras que no está al mismo paso que todo el mundo, no se angustie. No se angustie, usted siga y continúe sin entrar en conflictos con nadie. No necesita entrar en conflicto con nadie. Trayendo la bandera de un Dios que lo que trae es paz. Usted la primera paz que necesita conseguir es la paz con Dios. Y entonces, si usted está en paz con Dios y buscando estar cada día en paz con Dios, el resto viene por bendición. La bendición baja para usted, Y entonces, en tanto y en cuanto usted es un ser que trae paz, y usted no entra en conflicto, porque el problema es que en estas iglesias nos meten mucho odio por personas que no creen lo mismo que ellos creen, o que no practican la religión de la manera que ellos la practican. Entonces crean odios entre padres, hermanos, no sé cuánto. Otra cosa es lo que dice el Señor, ahí llegaremos algún día, pero en realidad la presencia del Señor trae paz a su casa. Hace falta, el Señor dice, levanto a uno por familia. Si no hay una persona dentro de una familia que se consagre a Dios en esto, quítense las ideas religiosas de un monasterio, un monje, no sé cuánto, pero nosotros en realidad no lo somos de esa forma, sino que somos como que esa conexión entre Dios y esta familia, esta casa, para comenzarla a llevar por los caminos del Señor. Tiene que haber alguien firme para que no tenga tropiezo. Tiene que haber alguien cuya voz sea escuchada arriba. Entonces, sea usted esa persona, tú eres la oveja que Dios ha llamado para convertirte en Israel. Tienes ese chance maravilloso. Deja que Dios tenga su tiempo con cada persona. No entres en conflicto con otras personas a causa de la religión, porque las religiones dividen y generan odios, y eso no es correcto. Ese es el mensaje de las religiones y de las denominaciones, pero eso no es en verdad el mensaje de Dios. Eso es una falsa interpretación. No se deje usted engañar. Creo que he hablado un poco ya suficiente acerca del Espíritu Santo de la verdad que vendrá. Y entonces esto les quiere decir el Señor en este momento, dice, por ahora van a pasar como por ese proceso. Es un proceso duro y difícil. Es como la mujer que va a dar a luz. Cuando una mujer, las que somos madres, sabemos este proceso. Cuando nosotros vamos a dar a luz y llega el momento del parto, es un momento dolorosísimo. Pero cuando nosotros damos a luz y vemos a nuestro hijo nacer, es el momento más maravilloso del mundo. Qué cosa que el Señor nos dice esto. Dice, es como parir un hijo. Entonces, usted va pasando por un proceso porque está gestándose algo dentro de usted. Está gestándose, usted lo está alimentando. Usted está nutriendo ese bebé dentro de usted, que tal vez sea usted mismo, ese bebé que lleva dentro de usted, porque ahora estoy hablando a nivel espiritual. Cuando ese bebé nace, entonces la alegría es
tan grande, cuando ese bebé sale a la luz, cuando ese bebé es capaz de, bueno, de comenzar a existir, de comenzar a dar sus primeros pasos dentro de la tierra, dentro del mundo. Eso es una alegría muy grande para el padre y para el que ha parido, el que ha logrado parir. Eso es como el mismo que siembra pues su semillita y entonces la va regando, la va regando, la va regando. Usted sabe el tiempo que lleva eso para que un árbol crezca. Y entonces llega el tiempo de las flores y entonces de su primer fruto, y cuando usted vea el fruto del árbol, usted dice, ¿cómo es esto tan maravilloso? ¡Qué milagro tan grande! Bueno, así dice el Señor que es el tiempo en el que habrá un gozo tan grande por haber podido ver al Señor en toda su gloria espiritual. Viene un tiempo, hermanos, en el que todo esto comienza a dar frutos espirituales. Ovejitas de Israel, del pueblo del Señor, el pueblo al cual Dios se manifestó, del pueblo al cual Dios se manifiesta. Ese es el nombre del pueblo de Israel. El pueblo que es religioso, que no tiene una revelación espiritual, no es Israel. El pueblo que tiene una revelación espiritual, que pare, que da a luz ese bebé espiritual, es Israel. Así se llama el pueblo de Dios. Se llama Israel porque tiene ese contacto directo con Dios, con el Dios vivo y verdadero. Entonces, dice el Señor que ya cuando esto se produzca y este bebé nazca y este contacto del Señor con su pueblo, después de su venida, después de su, digamos, de la muerte física, pero pues mostrándonos la resurrección de su espíritu, porque va de nuevo al Padre, cuando Él se reconecta con nosotros, enviándonos este espíritu de verdad, que es como una fragmentación de Él mismo en su pueblo. Entonces Él dice que el gozo va a ser maravilloso, porque en realidad, imagínense ustedes, tener ese contacto espiritual con Dios es maravilloso. Entonces estas cosas son maravillosas, son hermosísimas, y es lo que nosotros estamos esperando que suceda también con nosotros. Si en realidad nos convertimos en sus discípulos, en los discípulos amados por Dios, que lo conocen, que lo respetan, que creen en su identidad, que creen que es el Mesías y que creen que es Dios visitando al mundo. Puesto que el Señor nos dice a nosotros que salió del Padre y vino al mundo. ¡Qué tremendo! Esto es tremendo, amigos, porque en realidad, o sea, nosotros tenemos que escalar unos niveles espirituales bastante profundos para comprender que Dios no es de este mundo. Él es el creador de este mundo. Pero aquí vino y no pudo estar, no fue suficiente. 33 años entendemos que el Señor estuvo en persona en la tierra. Esta es una realidad material que es un regalo. Estamos dentro de una esfera espiritual que es el mundo como el globo terráqueo. Es una oportunidad tremenda. Cuando yo les digo es un privilegio tener el regalo de la vida, de venir aquí, porque nuestras almas han recibido la posibilidad de venirnos nosotros a reconectar con Dios y a ganar un lugar en alguna parte de las esferas espirituales que nos esperan
cuando el cuerpo deje, o cuando el alma deje el cuerpo acá. ¿A dónde vamos a ir? Si podemos ganar algunos méritos, si nosotros podemos ganar la bendición de la salvación, hagámoslo a través del conocimiento de la palabra del Señor, aferrándonos a Él, dejándolo a Él ser nuestro maestro y buscando en Él las respuestas. Él dice, en este momento, cuando ustedes reciban este espíritu, cuando ya yo los vea a ustedes que están listos y preparados, porque estos discípulos pasaron tiempo con el Señor, muchísimo, esta gente dejó todo, el Señor sabe a quién llama, lo deja todo y siguieron al Señor para recibir muchísimo más. Entonces, cuando esto sucede así, a estos hombres el Señor les dice que todo cuanto pidan en el nombre del Señor, ellos lo recibirán. Entonces, bueno, tremendo. El Señor les está diciendo una cantidad de cosas, pero ellos no las están entendiendo. Le dice, ustedes creen, ustedes dicen que me creen, porque ellos dicen, sí, ahora estás hablando mucho más claro. Pero ya no estás hablando en alegorías. Y dice el Señor, ¿ahora me creen? No. Ustedes todavía no me creen. Ustedes me van a creer cuando me vean después de la resurrección. Les está tratando de decir al Señor, viene un tiempo en el que ustedes verdaderamente me van a ver. Allí sí van a creer. Entonces, busquemos nosotros ser como estos discípulos y que haya un tiempo y un momento en el que el Señor diga, yo entonces con esta persona sí me voy a conectar. Yo me voy a conectar con esta persona. Hay discípulos del Señor. Hay gente que quiere ser discípulo del Señor, verdaderamente discípulos del Señor. ¿Por qué y para qué? Para sus casas, para sus hijos, para los hijos que Dios les entrega, para los propósitos que Dios les entrega. Y cierra el Señor diciendo, todas estas cosas les he hablado para que estén en paz, para que no se preocupen, Escúchenme a mí, dice el Señor, escuchen lo que yo les digo, no escuchen las otras cosas, escuchen lo que les estoy diciendo. Acuérdense cuando les vayan sucediendo las cosas que ya se las dije, se las mostré. Entonces tranquilos, para que tengan en mí paz, dice el Señor, tengan paz. Ya yo sé las cosas que van a suceder y se las voy a ir comunicando. Porque en el mundo, si ustedes le creen a la gente, en otras palabras, aquí se está refiriendo a las otras personas fuera de el Señor, porque si ustedes le creen a otras palabras, a otras personas fuera de Dios, entonces tendrán aflicción, se angustiarán, sufrirán estrés, estarán preocupados, no tendrán paz. Estarán continuamente en una especie de, batalla contra, batalla contra cosas, tiempo, batalla contra el tiempo, batalla contra esto, contra personas. No. El tipo de Espíritu Santo que yo les voy a dar a ustedes les va a indicar el camino por el cual ustedes van a ir. Yo sé las cosas por donde ustedes andan. Tengan paz. Estoy con ustedes, dice el Señor. Yo voy a estar con ustedes. Es necesario que yo me vaya para que ustedes reciban esta paz. Porque yo doy la paz no como el mundo la da, sino como yo la doy. Entonces, de esta manera culmino con mis comentarios acerca del capítulo número 16 de Juan, que yo espero que hayan disfrutado y que, como siempre yo les digo a ustedes, no importa si es la primera vez que ustedes están leyendo el libro de Juan o la Biblia en general, no importa, continúen avanzando, hagan ustedes sus propias reflexiones, porque cada uno de nosotros, cuando le pedimos al Señor que nos hable a través de la lectura, Él va a colocar algo, una pequeña semillita que nosotros debemos sembrar, regar con agua. Nosotros necesitamos continuar haciendo crecer
la fe en el Dios verdadero que lo está buscando usted, porque Dios está buscando el alma de todo ser humano. Nuestra alma necesita escuchar la palabra del Señor y es en realidad creyendo la palabra del Señor que nuestra alma consigue vivir en un estado de paz y pues concentrado y concentrada también en buscar y en hacer esas cosas que el Señor desea que nosotros hagamos en la vida, bien sea nuestro rol como esposos, esposas, padres o madres, y pues cualquiera que sea el rol pues social, productivo que nosotros tengamos. Dios es el creador de todas las cosas y creador de todos los trabajos y de todas las industrias, y Él no se olvida de nosotros. Ningún área de nuestra vida está, olvidada o dejada de un lado por parte de nuestro Señor. Él desea que nosotros seamos seres completos y felices. Busque usted su felicidad en el nombre del Señor. Busque, pelee, batalle por su felicidad, puesto que ese es el propósito del Señor. Que usted tenga una vida de libertad en Dios para que logremos conocer lo que es en realidad la verdadera felicidad. Una felicidad sustentada sobre la roca que nunca se mueve y que está representada por el Espíritu Santo de nuestro Señor, el Mesías del pueblo de Israel. Les digo hasta luego y será entonces hasta una nueva oportunidad, si Dios nos permite, continuar con la lectura del libro de Juan. Muchísimas gracias por su atención y pues será hasta una nueva oportunidad. Gracias.